que está en función de la corriente de campo, ¿no? ¿Cómo se construye esta curva? Para construir esta curva se hace el ensayo de vacío. Esta curva tiene dos partes principalmente, que es la parte lineal y la parte curveada. No, la parte lineal sería ah, la línea entre eso, base lineal hasta justo antes de que llegue a su tensión, a su tensión nominal, ¿no? Entonces, y después de haber llegado a la tensión nominal, el subcero sería tensión en vacío o tensión nominal en vacío, ya se va a volver curva, ¿no? Se vuelve una línea curva. Eso ya es para valores un poco superiores ya de la tensión nominal, se podría decir. Y se puede, es la curva característica del circuito abierto o está resumido, se podría decir, o por sus iniciales, CCA, que sería curva característica de circuito abierto, y LE sería la línea entre ellos, ¿no? Sería la parte lineal. TO es la tensión en vacío y FO es la corriente de campo que se ha necesitado para llegar a una tensión en vacío. Ya vamos a dibujar ahora el circuito o cómo debería estar conectado supongamos, ¿no? Que este sería, ¿no? El conexionado para hacer el ensayo en vacío. El secundario o la salida del generador, el estator, debe estar abierto, ¿no? Y conectar un voltímetro. Solo es necesario conectar uno, ¿no? Ya que es trifásico, nada más va a ser lo mismo. Entonces, no habría esto, solo habría uno, ¿no? Un voltímetro nada más, que va a representar ya la tensión de fase de una fase y no se necesita más voltímetro. Un amperímetro en la entrada de la bobina de campo y un reóstato, ¿no? Amperímetro aquí y un reóstato aquí, ¿no? Para poder hacer variar la corriente de campo. Ya, entonces, los pasos para hacer el ensayo en vacío, esto sería mm, el conexionado de ensayo en vacío, ¿no? Ensayo en vacío. Y el ensayo en vacío
se requieren ciertos pasos, ¿no? Ustedes sí lo deben conocer, pero no, ya lo han hecho en máquinas asíncronas, en laboratorio, igual en máquinas de ser similar, ¿no? Mm, la máquina, inicialmente la máquina tiene que estar funcionando, debe estar funcionando en vacío. O sea, en vacío significa que debe estar conectado de la forma, ¿no? Del circuito que hemos dibujado así, ¿va? Y a velocidad nominal. Velocidad nominal. O sea, la corriente de armadura tiene que ser cero, ¿no? Me olvidó dibujar aquí. La corriente de armadura tiene que ser cero. El voltaje T, que sería esto, igual a EF, ¿no? Ya que no hay caída en la resistencia de armadura, ¿no? Porque está en vacío. La corriente de campo inicialmente también va a ser cero. Corriente de campo inicialmente cero. Luego vamos aumentando gradualmente la corriente de campo, como con el rheóstato de campo, ¿no? Vamos aumentando gradualmente la corriente de campo con el rheóstato tato, R, Rx, le vamos a poner, y se mide la tensión, y se mide la tensión en bornes y la corriente de campo. Y la corriente de campo y F. Se hace varias lecturas, ¿no? Se puede hacer 10, 20, iniciando de cero hasta que llegue a la tensión nominal, ¿no? Se realizan varias lecturas. Solo vamos a poner varias lecturas. O se deben realizar varias lecturas. Varias lecturas y construir
Y la curva característica de circuito abierto. No sería el ensayo, no debería haber dudas aquí. Generalmente esto a veces suele preguntar como una pregunta teórica también, ¿no? Pero también es importante para entender la curva. Seguidamente, mm, es, se debe hacer o la curva o la característica de circuito, de cortocircuito, ¿no? De cortocircuito. Estos iniciales serían curva característica de circuito abierto, de circuito, o curva característica de cortocircuito, ¿no? Esta curva eh, tiene como base, se podría decir, la cociente de armadura va a estar en función de la cociente de campo, ¿no? Y se debe realizar eh, un ensayo de cortocircuito. ¿Ya? Vamos a dibujar otra vez el... No, este sería el circuito, eh, pues el conexionado para hacer el ensayo de cortocircuito. No, muy similar al anterior. La parte del devanado de campo es igual, ¿no? La parte del estator o de la armadura se debe cortocircuitar las tres fases, ¿no? Y poner un amperímetro en cada fase. O también podríamos poner uno más, porque como es trifásico equilibrado y no va a tener nada de desequilibrio, solo puedes poner uno también y sería la misma cociente, ¿no? Para ambas, solo desfasado el ángulo. ¿Ya? Eh, circuito
circuito en curva de corto. Ya. El procedimiento sería que las terminales del estator o de la armadura, podemos poner, del estator del generador, ponen en cortocircuito, ¿no? Y se impulsa, o se debe y se impulsa el generador hasta su velocidad nominal. ¿Ya? O sea, podemos decir que eh, la tensión EAF va a ser igual a cero, ¿no? No, no. Sería la tensión BT, ¿no? Está en cortocircuito. Y la corriente de campo también debe ser cero. Se incrementa, al igual que el anterior, se incrementa la corriente de campo desde cero y se toma lectura de la corriente de armadura y la corriente de campo, ¿no? Y a partir de esos valores se construye la curva o la característica de cortocircuito. De cortocircuito, ¿no? Esa sería la curva característica, su conexionado y su ensayo, ¿no? Ya después ya están las reactancias síncrona saturada y la reactancia síncrona no saturada. Seguirían eso, pero
Espera un momento, voy a copiarme la imagen. No. Ya está. Distancia 5 vamos a saturar. Como les había dicho, estas dos curvas se van a transponer, ¿no? Yo podría copiar, por ejemplo, estas dos curvas y pero como lo he dibujado yo nomás, mm, no va a quedar tan bien, ¿verdad? Más nos quedaría, ¿no? Es como transponería que ambos tienen como, están en función de la corriente de campo. Entonces, sí se puede transponer. Es como si hubiera dos curvas y también otro punto que no se había dicho, se deben hacer con los mismos valores de cociente de campo, ¿no? Para que se tengan los mismos valores. Ya, pero el de arriba está un poco mejor, ¿no? Ya, ya. La reactancia síncrona no saturada, o la reactancia síncrona no saturada y también la saturada,
se van a calcular de esta curva, ¿no? De esta curva traspuesta. Como les había dicho, la curva de circuito abierto tiene dos partes, la parte lineal y la parte curva, ¿no? Para las distancias síncronas no saturadas, se debe calcular de la parte lineal, ¿no? De la parte recta, se puede decir, de la curva. Esta sería la forma, como para cualquier fórmula, ¿no? O para calcular cualquier reactancia, siempre es voltaje sobre cociente, ¿no? Entonces, pero como no estamos hablando de voltaje, sabíamos que AF era XS por cociente de cortocircuito. De aquí despejando se tiene que XS no saturada sería, no saturada, va a ser la tensión EAF sobre cociente de cortocircuito, ¿no? Cociente de armadura de cortocircuito. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Mm, yo puedo escoger cualquier valor de AF, pero siempre y cuando esté de la parte curva, ¿no? De la parte, digo, de la parte lineal. Supongamos que yo voy a elegir este punto. ¿Está en la parte lineal? Sí, está en la parte lineal, ¿no? Este punto. Está en la parte lineal. Entonces, el valor, voy a leer el valor aquí porque me debe dar, ¿no? Una curva con valores. El valor aquí, voy a leer, ya tendría el valor EF. Y y la corriente de cortocircuito debo bajar en vertical hacia abajo. Por aquí sería, ¿no? Y hacer una lectura, mm, una lectura ahí, ¿no? Ahí. Y ese sería leer el valor de cociente de cortocircuito, reemplazar valores en la fórmula y ya. Pero como les dije, pueden ustedes elegir cualquiera, ¿no? En la parte lineal, como es lineal, como ambas curvas son lineales, debería dar el mismo valor y les va a dar. Pero no pueden elegir o elegir un valor de F que sea, que no esté de la parte, que no esté en la parte lineal, ¿no? Por ejemplo, por aquí, o por ejemplo, más aquí, digamos, ahí. Porque eso ya sería estarían hallando unas reactancias síncrono saturadas, ¿no? Porque esta parte ya es, porque el núcleo está saturado, entonces ya es la parte para hallar las reactancias síncrono saturadas. Entonces, de cualquier parte de la parte lineal de la curva de circuito abierto, pueden calcular las reactancias síncronas no saturadas. ¿No? Aquí tienen la fórmula y ahora las reactancias síncronas saturadas.
Y la reactante asíncrona saturada eh, se calcula de la parte curva del circuito, de la curva de circuito abierto. XS saturado sería BT nominal, ¿no? El BT nominal sería un P1, o sea, si vamos a trabajar en valores PUs o valores BT sería la tensión en bornes, ¿no? Entonces, se debe, normalmente siempre va a estar por aquí, ¿no? El BT, en la parte curva, ahí más o menos, ahí. Aquí estaría BT, ahí, ¿no? Es muy similar, ¿no? En este caso ya no tienen que elegir, porque el BT va a ser un valor de edad, el voltaje nominal va a ser un dato, ¿no? En la pregunta siempre. Y si no, la curva si está en PUs, pues un PU sería el valor nominal, ¿no? En Bornes. Y igual lo mismo, bajan hacia abajo y intersectan a la curva de cortocircuito y hacen la lectura en ese punto. Y ese sería el valor de la cociente de cortocircuito y así calculan la reactancia saturada. Ahora es importante también que en ambos casos, para ambos casos, para la reactancia single saturada o no saturada, una vez que han hallado, normalmente van a hallar en valores de ohmios, ¿no? Y tienen que calcular la reactancia de base o la que sería el voltaje al cuadrado, voltaje en bornes sobre la potencia, ¿no? O es al revés, ¿no? La potencia aparente sobre el voltaje nominal al cuadrado, así. Y tienen que llevar a valores PUs, ¿no? XS, ustedes saben qué es en PUs. En PUs, vamos a poner aquí. Eh, sí, ¿no? Y llevar a PUs, porque para calcular los otros valores van a estar que estén en PUs, o también el ingeniero siempre pide que esté en PUs, ¿no? Pero ya saben, calculan la impedancia de base y con eso ya pueden llevar a valores PUs. Pero ¿qué más? Después, mm, ya después sigue la relación de cortocircuito. Relación de cortocircuito. La relación de cortocircuito es un indicador de calidad, se podría decir, un indicador de calidad de construcción del generador, ¿no? SCR, eso es como su resumen, está en siglas en inglés. Eh, Su fórmula tiene dos fórmulas, ¿no?
Cualquiera es válida, pero cabe recalcar que este valor debe estar en PUs, debe estar en PUs. Así pueden calcular. Este otro es con una curva, ahorita lo voy a copiar. Para la otra fórmula se necesita la curva, ¿no? Eh, la curva te dice que IF' y F2', ¿no? IF' sería eh, la cociente de campo con la que con la que se ha llegado al valor nominal. Esta cociente, bueno, aquí IF' sería corriente de campo, cociente de campo con la que se llegó al voltaje T nominal en el ensayo de vacío. De vacío, esa cociente de campo, porque igual debería estar anotado, ¿no? Y la cociente 2 primas, se puede decir la cociente de campo 2 primas, es la cociente de campo con la que se llegó a la cociente de armadura nominal, ¿no? Porque sabes, ustedes ya saben, ¿no? Que o sea, se deben acordar que el ensayo de vacío se realiza hasta que la cociente en el, se hace valores o mediciones hasta que la cociente en la armadura llega a un valor nominal, ¿no ven? Pongamos que su valor era 8 amperios, entonces hasta que llegue a 8 amperios se va a hacer las lecturas, de ahí ya no se puede hacer más porque estaríamos, se calentaría, ¿no? El estator, o sea, hasta ahí su capacidad del bobinado. Hasta se llega hasta la cociente nominal de armadura, ¿no? Cociente nominal de armadura. En el ensayo de cortocircuito. No es valores, si es que lo pueden tener, con eso pueden hacer, pero más fácil siempre es este, ¿no? Esta otra fórmula, bueno, o sea, pero cualquiera. Pero siempre tengan cuidado que para usar esta otra fórmula, les había dicho ya, debe estar en PUs, ¿no? Debe estar en PUs. Y por último tenemos algunas características externas para que se den cuenta, ¿no? Un poco. Características externas del generador.
Esas características externas es como para que se den cuenta cómo es el comportamiento de la tensión eh, en función de la corriente, según qué tipo de carga tenemos, ¿no? Ya sea capacitiva, resistiva o inductiva. Primero voy a hacer la carga inductiva, cómo es el comportamiento de la tensión en función de la corriente, ¿no? Más o menos así, ¿no? La carga inductiva, carga inductiva. Seguidamente vamos a hacer la carga resistiva, carga resistiva, y la carga capacitiva. Si se dan cuenta, la carga inductiva genera mucha caída de tensión, ¿no? Porque requiere harta potencia de activa, necesita, y el generador, tal vez al no poder entregar esa potencia de activa, existe caída de tensión, ¿no? Y en la carga resistiva es como la ideal, ¿no? Existe caída de tensión, pero es la que debería estar dentro de las normas. Y tampoco se sobrepasa la corriente de cortocircuito, mientras que en la carga capacitiva, eh, el generador más bien va a absorber, ¿no? Potencia de activa de la carga. Y eso puede hacer que se dispare, ¿no? La tensión en F, se va a inducir más tensión y hasta en esta parte la corriente de cortocircuito o de armadura aumenta, ¿no? Eso puede ser, también es peligroso porque es pérdida de estabilidad, ¿no? Y todo esto se controla con la corriente de excitación, ya saben. Hasta aquí sería esta parte, la mitad, ¿no? Yo le digo, del tema 3. Y después sigue ya las curvas, vamos a ir en otra hoja. Mm, las curvas de operación, se podría decir, curvas B y curva de capabilidad, ¿no? O curva de capacidad. Estas curvas lo que nos van a indicar, lo que nos indican o lo que para qué sirven es em, para poder ver en qué, si está dentro de su dentro del rango de operación, se podría decir. Nos permiten ver en qué zona o en qué parte de la curva está operando, porque los generadores normalmente tienen una curva de capabilidad, que es un círculo, lo vas a dibujar después, y todo, cualquier estado de operación, ya sea que esté entregando de activo, cualquier tipo de carga que sea, tiene que estar dentro de esa curva. Si está fuera, sería peligroso para la máquina, ¿no? Porque puede perder estabilidad, se puede dañar y todas esas cosas, y muchas cosas más. O sea, lo que nos representan es el estado o el punto de operación del generador, ¿no ve? Entonces, la la curva B o curvas B, como dice el ingeniero, es un poco más sencillo, ¿no? Lo vamos a dibujar aquí. Mm, es una curva que sería la corriente de armadura en función de la corriente de campo.
Y son tres curvas normalmente, ¿no? Más o menos así, ¿no? Estas tres curvas representan la salida de potencia del generador, ¿no? La salida de potencia. A ver, aquí podemos poner 0, 0, 5 y 1. Uno sería el valor nominal de la potencia, de la potencia aparente para la que está diseñado. 0,5 sería que está a la mitad de la capacidad y 0 pues que está funcionando en vacío, ¿no? 1 es que está funcionando a plena carga y las otras líneas entrecruzadas, ¿no? Más o menos así. Y estos representan el factor de potencia. Por ejemplo, esto podría ser 1, este 0,8, 0,8 también. Pero si se acuerdan, ¿para qué caso se necesita más cocientes de campo? Para cuando está el factor de potencia en adelanto, ¿no? O en retraso, perdón. En retraso quiere decir que es una carga inductiva, ¿no? Inductiva. Y factor de potencia en adelanto, un capacitor. Si se dan cuenta, al igual que lo que nos quiere explicar esta curva es muy similar a a la otra curva, ¿no? Por ejemplo, mm, a ver aquí, cuando está en factor de potencia 1 sería de carga decisiva. Aquí está. Ahí podemos ver. Se necesita cierto o esa es la cociente, se puede decir la cociente de armadura que va a alimentar a la carga. Mientras que si el factor de potencia, por ejemplo, es atrasado, la carga es inductiva, aquí está, se puede ver, la cociente de armadura va a ser mayor, o sea, es como si estuviéramos sobrecargando al generador, no sobrecargando, como que va a necesitar, que va a entregar más potencia, ¿no? O sea, va a necesitar más combustible. Por eso siempre es mejor que la carga tenga un factor de potencia alto, ¿no? Que esté lo más cercano a uno posible. Y el último, con- este, cuando es adelantado, que está un poquito por debajo, ¿no? Igual va a ser una cociente mayor que la cociente que se necesita cuando es una carga totalmente resistiva. En cambio, y también, está olvidando aquí abajo, mm, la cociente de campo necesaria, ¿no? La cociente de campo IF para eh, resistivo sería este, y IF para inductivo, IF para capacitivo, ¿no? Si se dan cuenta, cuando ya sabemos ya que cuando es una carga inductiva o una carga inductiva, tenemos que excitar más el generador, ¿no? Por eso aquí, mira, en la curva se ve que la cociente de campo necesaria para alimentar una carga inductiva es mayor, ¿no? Es mucho mayor. ¿No? Esa es la curva, ¿ves? Para ver el estado de operación, ¿no? El estado en el que se encuentra en el que se encuentra operando el generador. Es una curva muy sencilla, no es que se utilice también tanto
en programas, sí. Ahora, la curva de capabilidad sí se utiliza y es muy importante. Casi todos los generadores, o prácticamente todos los generadores, tienen su curva de capabilidad. Igual en algunos programas, en la mayoría de los programas se utilizan, ¿no? Las curvas de capabilidad en los programas de sistemas de potencia para poder saber el estado de operación, ¿no? O el estado de operación, sí. La curva de capabilidad es prácticamente un círculo. Vamos a ver así, un círculo. A lo mejor lo haremos con él. Donde este eje es la potencia reactiva y este eje es la potencia activa. Serían mm, eh, como los límites, ¿no? Del generador. Por ejemplo, este sería el límite 1, ¿no? Este sería uno. Es los bordes son uno, es uno, ya que se presenta que es un PU, ¿no? Sería un PU que en términos de la potencia nominal, por ejemplo, en esta curva todo se maneja en PUs y SN sería un PU, sería el valor nominal. Supongamos SN es 10 MVAs. 10 MVAs hay que podemos llevar a las potencias de APUs y ustedes saben que la potencia de base es su potencia nominal, ¿no? Entonces, su potencia sería 10 sobre 10 va a ser uno, ¿no? Un PU, entonces sería uno. Eso sería como el límite, ¿no? El punto máximo al que puede generar, ¿no? Lo máximo que puede generar. Ya. Y también dentro de la curva hay unos límites. Eh, Primero está el límite de. Esto depende más que todo del factor de potencia, ¿no? Algunos son 0,85. eh, entonces, no podría ser entregar un PU, pero de puro potencia reactiva, ¿no? Sería ilógico, ¿no? Y otro límite de estabilidad. El rojo de aquí es el límite, el límite de calentamiento, el, lim- el límite de calentamiento
del rotor o, o circuito de excitación, ¿no? Sería. Lo que está en negro sería el límite de calentamiento del estator. Y lo de azul sería el límite de estabilidad. Ya, en aquí se representa con una flechita, en esta curva, vamos a una con una flechita verde. Se empieza desde el eje, se podría decir, y, y debería estar dentro de este límite que he marcado yo, así, por ahí. Cualquier punto, puede estar aquí, aquí, ¿no? Como les decía, lo que está en negro, como un rayoneo, es lo máximo que puede entregar en potencia activa, ¿no? Por ejemplo, si mi flecha está ahí, eh, aquí podemos marcar una Q y una P. Esa P y esa Q son positivas, ¿no? Porque está arriba, ¿no? Van a tener un valor en PU, pero son positivas. Entonces, lo que me quiere decir es que ese generador está entregando esta potencia y esa potencia de activa, esa potencia activa de P y esa potencia de activa de P, ¿no? Ahora, si estuviera más aquí, por ejemplo, otra sería P y aquí Q, ¿no? Es lo mismo. La potencia que me está entregando, que sería positivo otra vez, porque esos valores de aquí arriba son positivos. mm, Aquí me olvidó poner, sería -1 igual, ¿no? Sería la potencia que me está entregando el generador, o que está entregando el generador al sistema. También, en este caso aquí abajo, ¿qué pasaría si está aquí abajo la flecha? La potencia es positiva. La potencia de activa es negativa, ¿no? La potencia de activa es positiva y la potencia de activa es negativa, ¿no? Tiene un valor negativo. Significa que el generador está entregando potencia activa, pero está absorbiendo, ¿no? Como es menos, y está absorbiendo potencia de activa. O sea, que la carga es capacitiva, ¿no? Si se dan cuenta, la capacidad que tiene el generador de absorber potencias de activa es muy pequeña, ¿no? No es grande, ya que si es que entrega mucho, si es que absorbe mucha potencia de activa, ya que puede perder estabilidad, porque las bobinas se pueden inducir demasiado, ¿no? Porque va a haber demasiada potencia de activa que está dentro del estator. Y es por eso es que tiene un límite mucho más pequeño, ¿no? Un poco más cortito. Mientras que arriba tiene un valor más grande, ¿no? Aquí tiene un espacio más grande que a la que puede operar, ¿no? Es porque los generadores normalmente están diseñados para generar potencia de activa, no para absorber, ¿no? Igual, pues, podría estar en este otro lado, pero ya sería que está funcionando
un motor, ¿no? Ya que la potencia en este caso va a ser negativo, va a salir menos, la potencia igual va a ser la potencia activa negativa y la potencia reactiva positiva. Entonces está absorbiendo potencia reactiva, digo, absorbiendo potencia activa y entregando potencia reactiva, ¿no? Pero al sistema esta vez. No, pero es dentro de eso lo que tiene que estar funcionando el generador, ¿no? Es, es otra manera de igual de, de presentar el punto de operación, ¿no? Del generador. Como hemos dicho, no puede estar fuera de estos límites ya que sería peligroso para el generador, ¿no? Si está más por aquí, está entregando más potencia reactiva de la que puede generar, ¿no? O sea, se va a calentar el rotor o el circuito de excitación, ¿no? Y lo mismo aquí, si es que está más aquí el generador, y el punto de operación, es que está entregando más potencia activa de la que puede, ¿no? Y al rozamiento o el estator se va a calentar porque está circulando más corriente de la que debería. Lo mismo aquí. En este caso no va a haber problemas, pero sí va a haber problemas de estabilidad estática. No puede perder sincronismo, mm, puede generar sobretensiones, ¿no? Pero el punto de operación óptimo normalmente siempre está ahí. Estos dos puntos son la potencia nominal, la potencia activa nominal y la potencia reactiva nominal. Y este ángulo sería el ángulo phi, el ángulo cos phi, ¿no? Del factor de potencia. Ya conocen ustedes. ¿No? Solo esto es de la curva de capabilidad. Normalmente en los exámenes sí, solo les da valores y les pide calcular el punto de operación y así dibujar con una flechita, ¿no? Claro, convertir ustedes la carga les va a dar, supongamos, la potencia nominal y ustedes, les va a dar una carga, ¿no? Y a través de esa carga ustedes tienen que llevar esa potencia de generación a valores PUs y ya pueden dibujar, ¿no? Ya, esto es todo la teoría del capítulo 3, no, no hay más. Hoy día solo pensaba hacer solo un ejercicio de la primera parte, ¿no? De la que les había hecho la teoría. Es, es un ejercicio que les he mandado en los exámenes. Es el más completo, los demás son similares ya. Y dice, ¿no? Dice un generador, lo voy a agrandar un poco más. Un generador síncrono con conexión estrella de 300 kVA, 380 voltios y 50 Hz y factor de potencia 0,85. Me dan los valores. Y te da la curva característica, ¿no? La que hemos visto. A ver, esta, ¿no? Esta curva, ya sobrepuesta. Y nos pide determinar la reactancia síncrona saturada en condiciones nominales, la reactancia síncrona no saturada de este generador, el voltaje interno generado EAF, la corriente de campo que necesita el generador para funcionar con voltaje y corriente de factor de potencia nominal y 0,9 inductivo, dice. El voltaje en voltios del generador si se desconecta la carga súbitamente. No vamos a hacer primero el inciso A. Reactancia síncrona saturada, ¿no? XS saturada. Si se acuerdan, la fórmula era XS saturado. La fórmula era PT nominal sobre I A de cortocircuito.
Dice, además, igual te menciona en condiciones nominales, ¿no? Habíamos dicho que para esto no teníamos que elegir, sino con el valor nominal que nos daba, teníamos que elegir en la curva el voltaje. Vamos a hacer con azul. Dice 380 voltios, ¿no? Está un poco marcado aquí, pero igual lo voy a, más o menos sería por ahí, ¿no? 380 y como habíamos dicho, hay que desplazar o fijar verticalmente hacia abajo, transponer y hacer la lectura. Está un poquito de abajo, ¿no? Entonces, como la reactancia es un valor de cada fase, no es trifásico, es un valor de cada fase, el valor de tensión tiene que ser de fase también, ¿no? Entonces, BT nominal sería 380 entre raíz de 3 valor de fase. Y la cociente que hemos hallado aquí es un poquito menor que 200, ¿no? 100, ¿cuánto más o menos sería? 190. 190 pondremos, 190 amperios, ¿no? Y eso me da, a ver, el calculador. 1.1547 ohmios. ¿Tal? Ustedes, cuando les va a dar el gráfico, van a poder hacer con regla, ¿no? Van a poder medir en centímetros y hacer con regla de 3 calcular ya un valor verdadero, ¿no? Esto yo solo lo estoy haciendo, dibujando nomás y no, no es, puede ser que les salga diferente cuando ustedes hacen con regla de 3 calculando un valor más preciso, va a ser mejor, ¿no? Y tienen que hacerlo así siempre en el examen. No pueden hacer, como yo estoy haciendo, tanteando, ¿no? No. Ese sería el valor ya, entonces, de saturada, ¿no? El inciso B nos pedía las reactancias síncrona no saturada de este generador. Las reactancias síncrona no saturada. Inciso B, XS no saturada. XS no saturada era igual a IAF sobre corriente de cortocircuito, ¿no? Y teníamos que elegir un valor mm, de la parte lineal, les había dicho, ¿no? Yo voy a elegir 200 porque está más sencillo. Ahí, ¿no? Entonces,
Reemplazando, tenemos 200 entre raíz de 3 y la cociente de armadura más o menos 95, ¿no? 95. 200, 3, 1.21 ohmios. ¿Salió? Y el inciso B, el inciso C, el voltaje interno generado, dice, ¿no? Dice C. Me pide EAF. Como no me da más valores, tengo que suponer que va a estar, eh, voy a calcular el voltaje interno generado a potencia, a plena potencia, ¿no? Como si estuviera generando su potencia nominal. Y que sería en este caso 300 kVA, ¿no? Y había que calcular la cociente, porque tengo factor de potencia, ¿no? Estos generadores, no, a partir del tema 3 ya todos los generadores que se trabajan son de rotor cilíndrico, ¿no? Entonces la fórmula era BT más RA más J XS por IA, ¿no? Sí. Me conviene trabajar en PUs, ya que va a ser más fácil la cociente. Si estamos trabajando en PUs y a plena carga, BT siempre va a ser 1. IA igual va a ser 1. Un P1 sería a plena carga igual, porque primero hallaríamos la cociente de base, ¿no? Y la cociente de carga va a ser la misma, ¿no? Entonces, igual va a ser un PU. Solo nos faltaría calcular el ángulo. ¿No? El cosfi era 0,85, 31, ¿no? 31.7883 grados. Y la impedancia de base también. Aquí deberíamos haber calculado la impedancia de base. Era ese nominal sobre voltaje nominal al cuadrado. Creo que era 300 kVA sobre 380 voltios, ¿no? Al cuadrado. 207 ohmios, ¿no? Aquí era 300 kVA, 380 voltios al cuadrado. Aquí podríamos haber convertido XS a PUs, como les había dicho, ¿ya? Solo eres dividiendo XS saturado sobre ZB, ¿no? Eso me daba por 0,555 PUs. Lo mismo aquí,
ZB, 1.21 dividido entre 2.07. Aquí me estoy equivocando, ¿no? No, sí está bien. Aquí está bien. 0.5845. Entonces sería reemplazar eso. Una aquí. BT era 1 más RA, no tenemos 0, más J. En aquí siempre se utiliza, para hacer, si les piden algún cálculo extra, siempre van a utilizar las de reactancia síncrona no saturada, mm, que era 0,5845, ¿no? Por la cociente de armadura, que sería un PU, y el ángulo que hemos hallado, ¿no? Si no nos dice si está adelantado o atrasado, se tiene que suponer que es atrasado, porque los generadores están diseñados para funcionar para integrar potencias de activa, no para absorber. Entonces va a ser por eso menos. Listo, a ver. 1.39 con ángulo 20 grados, 0.8 grados. Es igual está en PU. Y por último, los últimos dos incisos, la cociente de campo que necesita el generador para funcionar con voltaje, cociente y factor de potencia nominal 0,9 inductivo, dice, ¿no? Cociente, factor de potencia 0,9 inductivo. Para esto vamos a necesitar la curva eh, para, para copiar. Ahí. Pedía IF
para voltaje nominal, coma, ¿qué más? Eh, cociente y factor de potencia nominal y cero nodo inductivo es nominal. En este caso, ¿se acuerdan que era 380? ¿No? Habíamos dicho que era 380 el valor de, de tensión. Entonces, solo teníamos que calcular esa cociente, ¿no? Abajo, desplazar abajo. Aquí estaba 400 y desplazar abajo y encontrar el valor de la cociente. Entonces, podemos anotar que IF 1.3, ¿no? Amperios creo que sería. De la curva, podemos poner de la curva, ¿no? Con la curva lineal nomás, 1.3 amperios. Y para el otro caso que decía, para IF para cos phi igual a 0,9, ¿no? Para este caso tenemos que hallar eh, la tensión EF inducida, ¿no? Entonces, cos phi, hay que hallar primero el ángulo y hallar la tensión. 1 más RA más J XS por I. La cociente debería ser la misma, ¿no? Porque dice igual valor nominal, solo va a cambiar. La anterior habíamos tenido el ángulo. Entonces, el ángulo. 2 grados. 0 era aquí más J, ¿cuánto? 0,5845, ¿no? 0,5845 por menos 25,84 grados. 1,36 salió. Aquí era 1,39. 1,36. 22. Esto ustedes saben que está en PUs, entonces habría que multiplicar, eh, había que llevar a su tensión, a tensiones nominales, ¿no? Un PU sería EAF, un PU sería igual a, en valor sume 380 entre raíz de 3, ¿no?
Entonces, mm, esto me va a dar 219 voltios era la tensión de fase, ¿no? Por fase. Aunque aquí se necesita sí o sí la caída en la tensión. Eh, ya esto lo voy a averiguar un poco mejor y luego les voy a pasar cuando, junto con los hechos, nomás, junto con los PDFs, junto con este PDF resuelto. Y el último pedía el voltaje en bornes del generador si se desconecta la carga súbitamente. En bornes. Vemos que esto solo es una pequeña demostración, más RA más JXS y ya, ¿no? Si se desconecta la carga súbitamente, si se desconecta la carga súbitamente, la corriente de armadura va a ser cero, ¿no? Esto es cero, entonces, aquí la BT, perdón. Entonces, la tensión F va a ser igual a la tensión en bornes, ¿no? Que es lo que pedía. Aquí pedía BT en bornes y se desconecta la carga súbitamente. Entonces, si se desconecta la carga súbitamente, la tensión en bornes va a ser igual al EAF, ¿no? O sea, un valor mucho más grande. O sea que BT habíamos hallado que era, EAF habíamos hallado que era 1,39, ¿no? Entonces, BT también sería 1,39, Peus, ¿no? Ya que se ha desconectado la carga súbitamente. Ya quería este ejercicio. Este otro, insisto, lo voy a buscar, averiguar bien. Les voy a mandar y ya no hay más tiempo. Mm, Creo que hay más ejercicios en los exámenes pasados que les he mandado sobre esto y son muy similares, ¿no? Me gustaría que lo resuelvan y la siguiente clase ya vengan con dudas sobre estos ejercicios, que no son muy complicados. Y también la siguiente vamos a hacer ejercicios de curvas de capabilidad y ya con eso terminaríamos el tema 3. No sé si tienen alguna duda sobre este ejercicio. Igual la siguiente vamos a ver dudas sobre este ejercicio. No, no, normalmente no mete mucho esto, ya no está metiendo, pero igual sería bueno que lo resuelvan, ¿no?
Ya si no tienen dudas, entonces hasta aquí sería la clase.